Y yo lo primero que quisiera que preguntarte, Enrique, ¿por qué un muchacho de Ovalle tempranamente, entre los 14 y los 15 años, decide entrar a militar a la Juventud Demócrata Cristiana, siendo todavía estudiante en el Liceo de Ovalle, en una época en donde además tempranamente, según tu testimonio, conociste a Patricio Elwin? Sí. Bueno, fue a los 13 años, A los 13. a los 13 años. Bueno, a la primera pregunta, pienso que en esos primeros años es indisoluble el vínculo muy temprano mío con la Iglesia Católica y mi militancia en la democracia cristiana. Todavía en el catolicismo de Ovalle, de mi pueblo, había esta controversia, que ya parece ahora cosa del siglo XIX, entre conservadores y falangistas, entre eh, los conservadores habían, por eso parece historia antigua, los conservadores habían detentado por mucho tiempo el monopolio de la representación política de la iglesia, y por eso su ira, su encono con la falange que había producido, como decía un gran conservador, ovallino, don Adón Jiménez, gran conservador, decía, ellos consagraron la división de los católicos en la política. Entonces, estar en al estar en la iglesia y ser muy integrante de la iglesia desde muy jovencito, eh, muy pronto se nos abría la opción de irnos por el lado conservador o irnos por el lado que ahora llamaríamos progresista. Claro. Entonces estuvo muy vinculado mi pertenencia al grupo juvenil parroquial, la JEC, Juventud Ya. Estudiantil Católica, con mi ingreso a la Juventud Demócrata Cristiana. Jugó un papel muy importante en ese tiempo un amigo mío de toda la vida, Eliseo Richards, que después fue director jurídico del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, un gran abogado, fue seminarista y fue un dirigente estudiantil y político joven muy notorio en Ovalle, unos 3 años mayor que yo, y yo de alguna manera seguí sus pasos, por decir así, pero muy consciente de lo que estaba haciendo. Por esos mismos días, poquito después de este ingreso, llegó a Ovalle en una gira nacional don Patricio Elwin, que había sido electo como presidente de la democracia cristiana. Ujú. Ya no era la falange, era Sí, claro. la democracia cristiana. Y hubo una concentración en el principal teatro de Ovalle, y nos propusimos con Eliseo invitarlo a dar una charla a la parroquia. Estábamos re chiquillos, Eliseo tenía 16 años, 15 años, y yo 13, y lo esperamos a la salida del teatro. Además, me encantó su discurso, en fin, eso es. Él siempre fue un muy buen orador. Y lo esperamos a la salida del teatro y le dijimos que queríamos hablar con él. Y él se quedó a hablar con nosotros. Le dijimos quiénes éramos, que estábamos interesados en que fuera a darnos una charla a la parroquia. Y él dijo: "Sí, me gustaría hablarles del abate Piano". Y, y al otro día llegó puntualmente a la parroquia, dio la conferencia, después nos tomamos una Coca-Cola con él y fue muy amable. Y para mí inolvidable, inolvidable. Mirá las cosas ahora. Pienso lo grande que era este hombre, porque fíjese usted que se quedó hablando 15 minutos a la salida del teatro con 2 chiquillos, y yo a los políticos les cuesta, Sí. les cuesta hacer eso, es decir, naturalmente tratan, la mayoría, Mm. amablemente a la gente, pero esto de quedarse a conversar, instalado a conversar y a escuchar atentamente lo que 2 chiquillos, uno de 16 recién cumplidos y otro de 13 recién cumplidos, le estaban diciendo. Y llegó puntualmente a la parroquia. El público era juvenil completamente, un poquito mayores que yo, incluso un poquito menores, y él habló con el mismo profesionalismo y la misma Mm. Espíritu. exactitud Mm. y buena actitud que si tuviera ante un Mm. público adulto. Yo quedé muy impresionado con él. Y